agregar estos elementos que me están faltando. Vamos a trabajar la parte de lo que sería la azotea para hacerlo, ¿sí? Entonces ahí pues es la parte que trabajaríamos, ¿no? Aquí. Bien, entonces aquí en esta parte vamos a hacer un corte, vamos a poner una vista lateral y vamos a cortar parte de lo que sería la azotea. Bien. Vamos entonces a proponer esta trave. Para hacerlo, aquí tenemos las opciones en geometría y vamos a agregar barras. Y aquí si le damos clic aparecen algunas opciones para agregar barras. La primera es por default, barras simples de nodo a nodo, pero hay otras opciones aquí abajo que son a la mitad de la barra y también generando conexión perpendicular. Y vamos a activar esta que dice a la mitad, porque de hecho esta primera trave que tenemos aquí pues iría a la mitad de la distancia. Entonces, cuando toco la barra, pues agrega la barra, pero a la mitad de la barra anterior. Cuando toque esta barra, también va a suceder lo mismo, dejándonos ya un elemento puesto de la mitad a la mitad. De hecho, aquí necesitamos otra para abrir el espacio en esta zona de la escalera y aquí dejar el hueco donde va a ir lo que sería la rampa de la escalera. Bien, acá abajo necesitamos otra trave secundaria para lo que son los elevadores. Tenemos un dato, creo que del claro, o la longitud que tiene esa trave es de 7.2 metros. Y en el otro sentido también tenemos una longitud de 7 metros. Normalmente los elevadores cubren una distancia de 1,80, unos 2 metros a lo mucho. Nos vamos a agregar una trave secundaria aquí a los 2 metros, es decir, vamos a definir esta distancia de aquí para acá, aproximadamente unos 2 metros, donde pongamos una trave secundaria que nos ayude a poner los elevadores. Ahí sí, pues no va a ir a la mitad, entonces simplemente agrego la barra, agrego aquí la barra, me dice que si agrego un nodo, le digo que sí, y obviamente me va a poner la longitud de la pieza, marcándome de qué nodo inicia y en qué nodo termina y a qué distancia lo voy a colocar. Muy probablemente el nodo inicial sea este y el final es este. Entonces, si la requiero a 2 metros y esto tiene 7 metros, creo que tendría que ponerlo a 4, ¿no? Para que, más bien a 5, ¿verdad? Para que pues queden los otros 2 metros libres y se agregue este nodo. Entonces aquí se pone la distancia, se agrega el nodo y ahí está a los 5 metros agregado. Entonces nosotros podemos agregar barras a la distancia que queramos, insertar esos nodos por necesidad para meter ese elemento. Le decimos que ok, y sí, efectivamente ya se dividió la barra y aparece este nodo ahí a los 2 metros, digamos. Puedo tomar este nodo y poner la barra, pero para que esta quede bien, voy a activar ahora la opción esta que dice perpendicular, para que una vez que se genere la barra, toque esta, no importa dónde la toque, se tiene que poner perpendicular la unión. Ahí está, estoy forzando que sea perpendicular. Entonces ahí estaría esta trave secundaria a los 2 metros. Luego voy a poner otras 2 traves secundarias para abrir los 2 elevadores.
Aquí estos elevadores, bueno, aquí en este están desproporcionados. Digo, pues 2 metros es suficiente. Y con que dejemos 2 elevadores de pues, 1,80, 1,80, es más que suficiente, ¿no? Que estén ahí contiguos. Entonces, vamos a colocar otra trave secundaria, esta que mide 7,2, vamos a poner un nodo ahí adelante, entonces vamos a indicarle que sí, necesito una barra para esta. Me dice que si quiero agregar un nodo, le digo que sí, y en este caso la distancia que lo voy a agregar, tenemos 7,2 menos, digamos que le dejamos al elevador 2 metros por 1,80, entonces le dejaríamos 3,6 metros menos 7,2, estaríamos dejando 3,6 metros, que iría este elemento o esta partición a los 3,6 metros, pues es donde vamos a agregar el nodo para ubicar la posición de esta trave secundaria. Yo creo que la podemos dejar y de ahí parto, ahí está, y voy a activar el perpendicular para que cierre aquí con este. Y luego voy a agregar a la mitad, yo creo que de aquí de la mitad a la mitad para tener el otro hueco del elevador. Entonces aquí tenemos los 2 huecos del elevador, ahí están, y el hueco de la escalera. Y pues bien, bueno, esta trave pues se va a tener que seguir, no la puedo cortar ahí, apoyo en la trave del otro lado. Entonces tenemos ahí elementos o lo que está midiendo la fosa del elevador es de 1,80 por 2 metros. Yo creo que es más que suficiente para lo que son 2 elevadores en esta zona. Digo, porque es más o menos las medidas que tienen las fosas, cubos de elevador, que ustedes pueden ver en los manuales que les envié de elevadores, ¿no? Y esta es la manera de estructurar. La idea es que estos 2 huecos de aquí, pues digo, sean como huecos y aquí pues no, sea losa o piso. Y en el caso de la escalera sería esta zona donde vamos a proponer ahí este hueco para poner la escalera. Lo que no se va a valer es que, pues, o sea, yo estoy de acuerdo que ustedes no son arquitectos, pero tampoco son tontos, en el sentido de que me pongan una escalera que mida, que dejen todo este hueco como si fuera una escalera. Tampoco eso es posible, ¿no? O sea, no hay escaleras tan grandes, ¿no? De 7,2 por 7 metros, ¿no? Entonces eso pues no es posible. Entonces es obvio que tienen que estructurar de una manera poquito congruente con las dimensiones que sí tienen realmente los elementos. De hecho, esta escalera que estoy dejando aquí está un poquito grande. Pero bueno, pensando, es una oficinas, escuela, pues es obvio que llegan a tener esas dimensiones un poquito grandes, ¿no? Pero pues eso ya lo define mucho la cuestión arquitectónica. Entonces esta es la manera de colocar o de agregar elementos en una geometría. Más que nada lo que estamos viendo es cómo se agregan estos elementos en las geometrías. Tenemos aquí las herramientas para barras a la mitad, para barras perpendiculares. No utilicé la de curva y son herramientas que tenemos aquí en esta parte de viga, barras, para poder nosotros agregar esos elementos. De hecho, voy a ocupar más comandos de ahí para irme hacia abajo, porque acuérdate que esto que he trabajado ahorita, para retornarme a las vistas, a la vista de isométrico, ¿sí? Voy a ir a las vistas hacia abajo. Esto nada más lo hice en la azotea, es decir, ahorita nada más están marcadas las traves en la parte de la azotea, pero si pongo toda la estructura con el display bolt, ahí está todo el edificio de retorno, vamos a ver que los pisos hacia la parte de abajo, pues efectivamente no tienen estos elementos. Estos elementos nada más se pusieron ahorita exclusivamente en lo que es la planta de la azotea, pero en los pisos abajo no se encuentran. Entonces hay que copiarlos hacia la parte de abajo y es ahí donde vamos a utilizar otros comandos de copiado de la estructura. Bien, ¿sí me están siguiendo hasta aquí? Sí, profe.
Muy bien. Si hay alguna pregunta, alguna duda, inmediatamente avísenme, ¿sí? Bueno, continuando entonces, aquí tenemos la vista que tenemos. Vamos a copiar hacia abajo, hacia yo los elementos. Entonces vamos a poner una vista en planta y vamos a copiar las traves secundarias. Podemos directamente abrir una ventana, marcar estos elementos que tenemos aquí. Acá podemos también abrir otra ventana con la tecla Control, teniendo la tecla Control y abriendo ventanas de manera simultánea, dos ventanas, se van acumulando las selecciones. De hecho, puedo acumular hasta con puntero del ratón, pero tengo ahorita la tecla Control también apretada para que vaya acumulando con el puntero del ratón lo que vaya tocando. Puedo marcar y desmarcar, es decir, esto pues, y puedo acumular en la ventana todo lo que seleccione. La ventaja de hacerlo con la tecla Control es que puedo yo ir seleccionando, no necesariamente por ventana, ¿sí? Bien, voy a ponerlo en isométrico y aquí obviamente se ve que estos elementos que seleccionamos ahorita son nada más de la azotea. Entonces, pues esos son los que se tienen que copiar. Precisamente estos son los que tengo que copiar hacia dónde, hacia la parte de abajo, en los entrepisos. Entonces, le voy a dar aquí, ya una vez que tengo esto, voy a poner aquí en geometría. Vamos a copiar esta opción de geometría hacia abajo, creo que sí está aquí en Geometry. Y tenemos la opción aquí donde dice estructura. En este menú tenemos unas opciones para poder hacer ese tipo de copias. Y precisamente en esta ventanita tenemos esta instrucción que dice Transnational Repeat. Si le damos clic va a aparecer esta ventana que permite hacer copias de lo que tenga ahorita señalado en pantalla. Estas copias pueden hacerse en cualquier dirección, ya sea en X, ya sea hacia arriba o hacia abajo, lo que vamos a ocupar, que es en Y, o en Z, en sentido horizontal. Ahorita va a ser hacia abajo, en el sentido de Y. ¿Cuántas copias necesito? Bueno, ya está la de la azotea, pero necesito que esto se copie 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? O sea, 4 veces hacia abajo, entonces serían 4 copias. Estas 4 copias, y las marco, son 4 copias, pero ¿a qué distancia? ¿A 5 metros cada una de ellas? No. Y la distancia sería la distancia de entrepiso. ¿Cuánto tengo de distancia de entrepiso? Tres días. Entonces serían 3 días, gracias, serían entonces ¿cómo se llama? A 3 días, ¿no? Entonces aquí sería a una distancia de 3 días. De hecho es negativa. ¿Por qué negativa? Porque va a ir hacia abajo, no van a hacer copias hacia arriba. Entonces también aquí es importante el signo. Entonces serían copias de 310 hacia abajo. Fíjense que cuando me puse aquí en 4, se carga la copia en la distancia. De hecho aquí en esta columna que dice espaciamiento, ahorita por default las dejo igual, pero tiene la ventaja de que si requiere una copia más abajo o más arriba, bueno, según el espaciamiento hasta lo puedo hacer como yo quiera. Entonces, esa es una ventaja de hacer este número de copias y hacerlo, pues en este caso, 4 copias hacia abajo en 310 en la dirección de Y. Creo que sería todo. Le voy a poner aquí OK. Y inmediatamente que le dé aquí OK, pues esas copias, como ustedes acaban de ver, se copiaron hacia abajo, separadas a 3.10 y ya están en cada uno de los pisos. Ahí se encuentran estas copias hechas de lo que son las traves secundarias. Ya están ahora sí copiadas hacia abajo. Entonces, para eso nos sirve este comando aquí en las geometrías, que es el Transnational Repeat.
Bien, ¿alguna pregunta de esto? No, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces continuando, una vez que ya tengo esta geometría copiada aquí hacia abajo, pues básicamente ahorita ya tengo creo que toda la geometría básica del edificio. Ahí es donde nos encontramos. Muy bien, entonces vamos a ver algunas otras opciones que tengamos, por ejemplo, digo, porque inclusive yo pude haber generado esta geometría aquí, o sea, sin ir a la librería, al Wizard, pude haberla hecho aquí. Eso es una cuestión interesante. Pude haber realizado toda mi geometría aquí. Me lo permiten estas herramientas de geometría. Y hay algunas opciones interesantes. Por ejemplo, si encierro en una ventana este marco, o una vista de isométrico, por ejemplo, aquí está, y deseo que este marco se copie, a lo mejor hay una ampliación del edificio, y deseo que se copie a la derecha, no puede ser a la izquierda, si no choca con ti mismo en la geometría, ¿verdad? Por obviedad. Entonces, lo hacemos con geometría y lo hacemos con transnacional. Repito, y a lo que voy es a lo siguiente, estas copias, por ejemplo, ahorita las puedo mandar en X y puedo generar que este marco se vaya o se copie hacia adelante. Y inclusive puedo marcar aquí a lo mejor 3 copias y puedo manejar distancias diferentes, que era lo que les decía. A lo mejor la primera copia la requiero pues a 7 metros, la siguiente copia se requiere a 7.8 metros y la última copia a 6 metros. Es decir, estas serían las separaciones que habría entre cada marco hacia la derecha. De manera individual las he marcado. Ahora, una vez que se copien los marcos, puedo tener la opción de que nada más se copia el marco, pero aquí tenemos una opción también interesante que dice Link Step. Si la activamos, nos vamos a dar cuenta de qué va a pasar ahorita. Es decir, se van a hacer las copias, pero también se van a ligar. Eso es algo interesante. Y esta última opción es que la base, lo que es la parte de abajo, esa no la liguen, esa la dejen sin ligar. Vamos a activarla. Y con estas distancias que nos haga estas copias. Le voy a dar aquí clic en OK. ¿Y qué va a pasar? Que se ha extendido el edificio y lo que está sucediendo es que efectivamente este marco fue copiado hacia la parte derecha a las distancias que yo marqué, 7, 8 y 6. Están las separaciones, está un poquito más separado en medio, porque fue donde di la mayor distancia. Y ahí es donde están estos marcos copiados. Ahora, se ligaron, ya metió la trave cada una de las conexiones, pero abajo no lo hizo, porque le dije que me dejara abierta la base, es decir, si no, también hubiera metido una trave aquí en la planta baja, ligándome en esta zona, pero no lo hizo, porque le dije, déjame abierta la base. El Open Base, eso es lo que hace, dejar abierta esta opción en la parte de abajo, no mete esa copia. Entonces ahí pues no lo ligó. Y en cambio con el link step sí ligó toda la parte de las traves, ¿sí? Si no activo estas dos, simplemente se copian los marcos, no pasa nada, pero no los liga. Entonces, pues eso también ya dependerá de cada quien, ¿no? Que es cómo esté haciendo esta geometría. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Voy a deshacer. Aquí tenemos la opción de undo, que es equivalente a deshacer. Bueno, lo voy a deshacer porque estos marcos pues no los necesito, ¿no? Voy a quitar
y me regreso a mi edificio original. ¿Sale? Digamos, esa es una opción de copiado que tenemos de este tipo que manejamos ahí en la geometría, que es una variante de lo que digamos del copio, de la copia, pues, de lo que es esta opción de transnational repeat. Tenemos otra variante aquí para hacer copias, es muy interesante. Bueno, en geometría tenemos esta que ya la vimos, que es el transnational repeat, y acá abajo tenemos otra que es el circular repeat, está abajito. Vamos a darle clic a esta. Aquí viene algo interesante, es decir, son copias de marcos o de cualquier tipo de geometría alrededor de un eje de rotación que doy yo de referencia. Aquí vamos a ver, bueno, primero, esta copia, este marco, lo vamos a copiar para que gire alrededor de cualquiera de estos tres ejes. Yo creo que sería alrededor del eje Y. Y vamos a tomar como nodo de referencia o algún nodo donde pase el eje de giro. Puedo darle las coordenadas o el número del nodo, pero aquí aparece esta opción donde se activa y entonces yo puedo directamente del modelo tomar, por ejemplo, aquí este nodo, que significa que aquí va a pasar el eje de referencia para que este marco se gire y se copie. Estoy diciéndole que tome ese nodo, el 144, y que ahí pase este eje Y para referencia de giro. Este giro lo voy a hacer, pues no a 360 grados, es decir, si no se regresa completo, no, le voy a decir que sea, por ejemplo, a 180 grados y que genere cuantas copias que genere, ahí sea a división equidistancias o ángulos equivalentes, ¿verdad? No sé, unas 8 divisiones, 180 grados, y que los gire. Y aparte le voy a decir que los ligue y que me deje abierta la parte de abajo. Si lo doy clic en OK, vamos a ver qué pasa. Y entonces, pues ahí se generó una copia de este marco. Ah, mira, pues está mal porque obviamente sí lo hizo alrededor de este eje, pero tuve un error porque le indiqué 180 grados y le aventó en este sentido. Se aventó sobre la estructura que ya está. Entonces yo creo que le debo de poner menos 180 grados para que me abra el giro del otro lado. Voy aquí a deshacer y vuelvo a entrar al circular repeat, pero le voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar y aquí entonces, ok, es en Y, vuelvo a indicarle el eje, o sea, aquí en este eje, pero aquí es donde vimos que sí está bien 180 grados, pero vamos a ponerle mejor menos 180 para que se abra en la otra dirección. Y también eran 6 copias o 7, no me acuerdo, que las ligue y que deje abierta la base y que sea alrededor del eje Y. A ver, ahora sí, debido a este signo, va a realizar la copia abierta. Ahora sí, ahí está. ¿Qué hizo entonces el comando? Bueno, lo que hace es a 180 grados, va a meter el número de marcos que le indiqué, tomando como pivote este eje, porque lo tomé como nodo, y se generó la copia. Entonces, eso es lo que está haciendo. Digamos que esta nos empieza a auxiliar para generar geometrías un poquito más elaboradas, para plantas de edificios circulares, y que tomemos bien pues, los elementos para hacer la copia, pues aquí están dados, ¿no? Como es el nodo, pues un coordenado nodo, hacemos ese eje y la referencia de giro y el número de divisiones o de marcos.
creo que dejé muy poquitos marcos. Mira, se abre mucho. Sobre todo en la parte externa, que se genera una trave muy grande. Entonces, pues, yo creo que debí de haberlo sacado un número más, ¿no? De marcos. Pero eso pues ya lo veo yo en un proyecto real, ¿no? La herramienta sí funciona. Que entiendan nada más cómo está la opción de cómo puedo yo generar este tipo de geometrías con el circular reptil, ¿sí? Vemos que son copias circulares. ¿Vale? Y que bueno, aquí la maneja el programa. ¿Y alguna pregunta aquí? No, profe, todo bien. Ok, gracias. Bien. Profesor, ¿por qué no ligamos Sí. la base? Es porque no estoy modelando la cimentación, está empotrado abajo, no voy a empotrar, ¿no? No estoy ahorita metiéndome con la cimentación, estamos manejando la superestructura. Entonces no tiene caso que ahorita le diga que la base la va, que le marque Killing Step, no le marque esta opción, y entonces aquí lo que va a pasar es que aquí va a meter un elemento, ¿no? En la parte de abajo, o sea, lo cierra todo, pues. Sí, bueno, si estás poniendo la cimentación, pues no le pongas Open Base, ¿no? Ya te pone la trave en la parte de abajo. ¿Sale? Sí, sí. ¿No? O sea que tú puedes hacerlo como pues, tú lo estés manejando en el proyecto, no hay ningún problema, ¿no? La opción ahí está. ¿Verdad? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ok. Voy a dar un dot para deshacer. Insisto, porque pues no, yo no necesito esto. Entonces es más que nada para deshacer. Ahora, si quieres, como opción nada más para que veas, aquí seguimos teniendo este eje. Voy a poner el mismo eje. En Y, le voy a poner menos 90, para que le hago 180, ¿no? Menos 90. Le voy a poner más división, un poquito más, 8 divisiones. Y ahora le voy a marcar este no lo marco, el Open Base. ¿Y qué va a pasar? Bueno, se realiza la copia, pero ¿qué pasó con la parte de abajo? Ahí generó no la dejó abierta, metió un elemento en la parte de abajo. Esa es la diferencia de decirle que no a que lo haga. ¿Sí estamos? Sí, profe. Entonces así es como lo podemos trabajar. Déjenme atender una llamada. Sí, entonces aquí sí se ve, ¿no? Cómo se ligó la parte de abajo. Y si no le hubiera marcado eso, pues no mete esta trave en esta zona. ¿Vale? Es la diferencia ahí de marcar o no marcar lo que es la base, el Open Base. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan o si se entendió? Sí, profe. Profe, una duda. Sí, dime. Digamos que primero estructuramos todo y después queremos analizar la cimentación. ¿No hay una opción para enlazar la base rápidamente o habría que ir agregando cada barra? A ver, la cimentación yo la voy a considerar empotrada. Yo no me voy a meter al tema de cimentación, porque voy a diseñar todo lo que es la superestructura. Más sin embargo, los resultados que se obtienen en los nodos de abajo, en la parte de abajo, sirven para el diseño de la cimentación, que dependerá del tipo de suelo, porque puede ser desde un cajón o pueden ser zapatas aisladas
o puede ser contra traves, etcétera, etcétera. Eso dependerá también del suelo y de la capacidad del suelo. Yo no me voy a meter a todo ese rollo porque esa parte quita su tiempo. Tienes que, para eso está la materia de cimentaciones, ¿no? Y diseño de cimentaciones en la opción terminal. ¿Vamos? Entonces, inclusive pueden tomar los resultados de esa parte y modelarla. Puedes tomar esta geometría ya para entonces, ya que también tengas toda la parte de cargas encima definida y las opciones sísmicas, puedes esta geometría agregarle la cimentación, no hay ningún problema. Y entonces ya te vas hacia abajo, pues ya también teniendo la parte de arriba definida, ya puedes agregarle al mismo modelo la parte de la cimentación para trabajar el diseño de la misma. Pero eso también ya compete a pues, el diseño de la misma, ¿no? La parte de abajo, ¿no? ¿Sí? El tema de cimentación no es un tema pues tan simple, ¿no? Porque depende del tipo de suelo en el que esté este edificio. Y entonces lo que sí podríamos, tal vez muy limitado, es ver un tipo de cimentación, ponerle y ya, ¿no? Para un caso está, pero no serviría de mucho porque pues eso es nada más un tipo de cimentación suelo duro, ¿no? Por ejemplo, ver ahí las zapatas. Ahora, si van a hacer zapatas, pues no tiene caso ni ponerlas, o sea, puedes diseñarlas con lo que salgan en los empotres, con eso puedes diseñarlas. O sea, la cimentación de ese tipo de cimentación de zapatas aisladas con traves de liga, no es necesario que las modeles en el programa, puedes con los resultados de empotramiento diseñarlas. O sea, a lo que voy es que si llegase a haber cimentación, ese sería el caso que vería. Entonces, voy en lo mismo, no es necesario que modele la zapata ahí abajo para ese tipo de suelo. O sea, si ya para un suelo 2 o un suelo 3 donde tengo que poner cajón con contratraves, entonces ahí ya cambia la jugada. Pero ahí ya no está tan sencillo el diseño y el modelamiento, entonces entras a otras áreas donde ya tienes que ver específicamente el diseño de las cimentaciones, tanto desde el punto de vista estructural como también geotécnico. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Bien. Vamos entonces hacia, voy a echar para atrás a esto. Lo voy aquí a quitar y y bueno, pues estamos viendo estas herramientas que aquí ofrece el programa, en la opción de geometría, de generar pues estas geometrías que estamos viendo ahorita aquí. Vimos esta opción que es el Transnational Repeat, Circular Repeat. Tenemos otras opciones aquí que es rotación de la planta, si yo deseo girarla o ubicarla en otra posición. Copias de espejo. Esto es como en AutoCAD. Tienes un plano, generas un plano a cierta distancia y toma una copia en espejo en relación a lo que tú tienes. Aquí está como el mismo croquis, ¿no? Se especifica esta parte ahí de la copia en top mirror, ¿no? Que es espejo, ¿no? Chequeo de conexión, no estamos modelando muros de concreto y bueno, aquí tenemos una opción para lo que son las unidades, que sí las voy a mover ahorita porque está aquí en metros, pues esta la voy a meter a tonelada métrica y aplico, ¿no? Entonces, para que todo quede en toneladas metro, ¿sí? Y son las opciones que tengo. Decía yo que estas opciones se ligan con estas que ocupamos ya de barras, de cómo agregar barras y vas armando la geometría. Yo pude haber generado el marco aquí, no era necesario que el edificio lo hiciera en el Wizard, lo pude haber realizado aquí y como ustedes se dan cuenta, con haber tenido un marco, pues nada más lo pude haber copiado y con el link stip pues ya lo ligo y ya tengo mi estructura tridimensional, o sea, no necesito irme a la librería. La realidad es que sí podemos generar geometrías dentro del programa de manera directa, pero bueno, las librerías te auxilian para que el procedimiento, digamos, no te tardes tanto, ¿no? Porque aquí pues puede llevar un ratito más, pero sí se puede.
sí se puede hacer aquí. ¿Estamos? Y ya de aquí vamos a copiar esto. Bien, ¿alguna otra duda? Que tengan dudita o pregunta o comentario que quieran hacer. No, profe. Bueno, entonces continuando, tenemos de geometría. Me voy a ir acá, me voy a brincar. Estamos en geometría. Ve también esta cuestión que tenemos aquí. Aquí tenemos los nodos con cada una de las coordenadas en el espacio. De hecho, cada que le doy clic, el nodo aparece ahí con su coordenada. Curiosamente, yo puedo inclusive aquí alterar. Por ejemplo, este nodo, el nodo 1 lo puedo enviar, aquí le puedo poner -1. Entonces, ¿qué pasó? Ahí ya está inclinado, ¿no? Ya pues una columna inclinada. O sea, yo puedo aquí directamente, cualquier posición de nodo, modificarla. Y obviamente modifica la barra, si ya está, pues la jala, ¿no? Entonces, eso aquí yo lo puedo también modificar de manera directa, claro, con cierta lógica, ¿verdad? O sea, obviamente pues no lo requiero ahí, pero le pongo su 0 y la regreso. Entonces, estos son tablas de manipulación directa de coordenadas globales. ¿Dónde está el origen? Bueno, el origen aquí, bueno, aquí tenemos la referencia, es X, Y, Z, pero el origen está aquí. ¿Cómo sé que está ahí el origen? Bueno, aquí en las etiquetas, en el etiquetado, en la parte de labels, precisamente, tenemos aquí en General, tenemos el eje, aquí está, Show Access, lo activamos, le decimos aplicar, y ahí me va a poner el eje global de la estructura. Cuando ustedes un día, si se acuerdan, ese día que estudiaron análisis estructural, de lo que se puedan acordar, es que ustedes manejan un eje global, que es el eje X, el eje Y y el eje Z. Y toda la estructura, sobre todo ya cuando se ve el método de análisis de rigidez, tiene que se maneje esto del sistema global y del sistema local. El sistema local es para cada barra y el sistema global es de toda la estructura. Entonces aquí estas coordenadas están en base al sistema global y son las coordenadas de cada uno de los nodos en relación a que aquí está el origen. Y también aquí en la tabla de aquí tenemos las barras, las incidencias de barra de cada uno de los nodos. ¿De qué nodo a qué nodo va cada barra? La nodo 14 va del nodo 22 al nodo 145. Si conozco otro nodo o quiero enviar una barra a otro nodo, lo puedo hacer. Siempre y cuando aquí, de manera directa, ponga el otro nodo. Claro, volvemos a lo mismo. Con cierta lógica de lo que estás haciendo, aquí puedes manipular también la geometría, ¿sí? Y puedes inclusive agregar nodos de manera directa aquí. Hoy el 195, que está a 2 metros, 3 metros, 4. Bueno, si ahí requieres un nodo, se lo ponen las coordenadas y te la voy a poner aquí en pantalla. Y ya aparece el nodo. Claro, sin ninguna barra que esté ligada a él, pero ya después puedes seleccionar el nodo y le ligas una barra o lo que sea. Todo depende de qué estés haciendo. Entonces está también en Geometry, tenemos estas dos que están aquí al lado, que son las que nos permiten ver esta cuestión de incidencia de barras, de dónde a dónde va, y coordenadas de qué, de los nodos en el sistema global. De aquí, decía yo, me voy a brincar propiedades, me voy a ir a materiales, vamos a dar de alta el material que vamos a utilizar para el modelo. En este caso creo que es un concreto de 250. Creo que lo cambié, ya no se quedó en basalto, creo que lo cambiamos, ¿verdad? Porque teníamos problemas de la rigidez, si se acuerdan, y de basalto mandamos a caliza, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y ya en caliza el módulo elástico cambiaba, ya no era 11.000, creo que aquí
cambiaba a 14,000. Entonces ese módulo, ese concreto hay que darlo de alta. ¿Dónde lo damos de alta? Aquí en materiales. Cuando le doy clic aquí, todas estas dos ventanas cambian, siempre van a cambiar. Y aquí en este caso, en la ventana de abajo, aparece los materiales que por default tiene el programa. Hay un concreto hipercargado, pero no, nosotros vamos a dar de alta nuestro concreto que vamos a utilizar, el que nos marca la normatividad, ¿no? Entonces vamos a dar de alta nuestro concreto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí tenemos las opciones. Crear. Ya una vez que lo crea, lo puedo editar o lo puedo borrar, ¿no? Entonces aquí, pues, crear. No significa que porque esté aquí, bueno, ya está cargado la estructura, no, nada más simplemente es ahorita definirlo, declararlo y después lo cargo. Entonces, vamos a crearlo. Y aquí tenemos las opciones para crear el concreto, que es un material que vamos a dar por default, que es isotrópico. Y le voy a poner que es un concreto clase 1, concreto C1, que es clase 1, cuyo módulo de elasticidad, ¿cuánto era el módulo elástico para el concreto ya de 250 no con basalto, sino, como dije hace rato, ¿con qué? Con el otro agregado que se utiliza aparte del basalto. ¿Cuánto valdría ese concreto? El módulo. $221,359.44. ¿Qué unidades estás dando? En kilogramos centímetro cuadrado. Ok, pero el programa lo necesito en tonelada metro cuadrado. Aquí lo necesito en tonelada metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería en toneladas metro cuadrado? ¿Cuánto le doy el dato? En tonelada metro cuadrado. Mucho cuidado con las unidades, porque el programa vamos a dar de alta y vamos a manejar nuestras unidades. Por favor, las que vamos a manejar van a ser en toneladas y metros. Vamos a manejar como unidades, toneladas y metros. Entonces, me decían que, bueno, pues acá está por la fórmula, la aprovechamos, ¿no? Que es la caliza, y aquí le cambiamos, decimos que serían 14,000, ¿la qué? Por la raíz de 250, por esta parte, ¿no? Por la raíz de 250. A dar lo que tú me dijiste, ¿no? Ahí están los 220. Nada más que está ahorita en kilogramo metro cuadrado. Yo lo necesito en toneladas. En el programa este dato se necesita en tonelada metro cuadrado por las unidades, ¿no? Aquí se alcanzan, no sé si aquí se alcance a ver que las unidades tienen que ser, pues, ¿verdad? Concreto C1 tiene que ser en esas unidades, en tonelada. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería entonces en tonelada metro cuadrado? 2.213.594.36. Ok, gracias. 2 millones. Sí, Sí. 200. 200. Ay, 200.
13, ok, 2.213.000. 594.36. 594.36, ¿no? Entonces ahí quedaría, ese sería el módulo de elasticidad de este concreto con estas unidades. La relación de Poisson normalmente en concretos anda de punto 17 a punto 20. Punto 17. La densidad, pues todo mundo la conoce, es 2.4 toneladas por metro cúbico. El coeficiente térmico no tiene caso, no vamos a hacer ahorita análisis de temperatura. El amortiguamiento tampoco, no vamos a hacer ningún tipo de análisis dinámico. El módulo de cortante, este sí. El módulo de cortante, el G, conocido como G, en la norma técnica de concreto dice que puedes tomar un valor aproximado de 0.4 del módulo elástico del concreto, es decir, que tenemos ya calculado el 40% de este valor, sería el módulo elástico al cortante. ¿Cuánto nos daría, por favor, ese 40% de esta cantidad? Aquí. 885.437.74. 885.437.74. Gracias. Entonces, ese sería el módulo de elasticidad al cortante, Short Modulus, y el módulo de Young. El primer cuate que hizo cálculos de módulo fue Young's, y bueno, se le da el mérito en algunos libros de que es el módulo de Young, también conocido como módulo pues de elasticidad. Vamos a dar clic. Ok, ¿qué va a pasar? Este concreto se acaba de cargar aquí en este listado. Si yo quiero editarlo, simplemente con el puntero del ratón lo selecciono, le doy editar y puedo cambiar cualquier dato que esté aquí. ¿Sí? Entonces ahí está ya lo tenemos declarado y le hemos dado de alta el material. Salvar. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de cómo se dan de alta los materiales? No, profe. Bien, ahora sí me voy a echar para atrás. Me voy a poner aquí en propiedades. Y vamos a dar de alta ahora todas las secciones que pasaron, la revisión que se hizo, si se acuerdan de la revisión que hicimos de los desplazamientos. Llegamos a una conclusión de cómo andaban quedando esas dimensiones después de haber hecho todo esto y después de revisar los desplazamientos. Llegábamos a una conclusión, ¿verdad? Donde una vez que se pasan esta cuestión de los, ¿cómo se llama? De los desplazamientos, si se acuerdan, ¿no? Los límites de distorsión, que de hecho ustedes tuvieron que cubrir, tampoco no, para poder entregar, y que ya quedaron con dimensiones hasta cierto punto definidas. ¿Cómo quedaron esas dimensiones? En mi caso, creo que voy a tener que verlo, ¿verdad? En mi archivo de ¿cómo se llama? De Excel, ¿verdad? Porque eso lo hice en el Excel donde pasó, y no sé si aquí haya copiado la imagen. Bueno, aquí ya pasaron, mira, una imagen donde ya pasaron. Creo que sí, mira, aquí está la opción donde pasaron estas distorsiones, que aquí se observan, ¿no? Mira, en X ya todas son menores de 0.015, y en el caso de acá todas son menores también de 0.015, ¿no? Creo que sí. Entonces, ahí está, ¿no? Concreto es de 221.000 y estas serían las dimensiones de las traves, por decirlo así, de las columnas para este edificio que se están definiendo para que pasaron la última etapa. Entonces hay que darlas de alta aquí, de este lado, en el programa. Esto lo hacemos aquí en propiedades y tenemos las siguientes opciones para hacerlo. Me permiten atender una
Sí, entonces, dar de alta las secciones. Vamos a darle de alta las secciones. Esto es aquí, en esta ventana, y tenemos las siguientes opciones: editar, borrar, evaluar, bases de datos. Obviamente no podemos editar porque no tenemos nada, ¿no? No podemos borrar, lo mismo, ¿no? Ni tampoco puedo evaluar. Entonces todo se entra a partir de aquí, de las bases de datos. ¿Qué tiene el programa? Si entramos aquí, por favor, y le damos clic en bases de datos, aquí aparece esta ventana donde aparecen las bases de datos, que son todos los perfiles, perfilería de Acero. Aquí la primera pestaña. Tenemos todas las opciones de perfilería para pues, estructura metálica. Tenemos aquí directamente cargado el código americano, que es el AISC, el American Institute Steel Construction. Entonces ahí se tiene todos los perfiles. En Estados Unidos los perfiles IPR son los W-shapes, son los W, todos estos Ws, con las especificaciones de medida en pulgadas, porque son unidades americanas. Entonces aquí tenemos todos los perfiles ya cargados de ese código, y no nada más del AISC, tenemos otros códigos de otros países, inclusive aquí está el nuestro. Aquí debe estar el Mexican, así nos pusieron. Mexican Curious. Y aquí están como los especificamos en el código Inca. Aquí lo que vaciaron, en lo que hizo los que hacen este programa, vaciaron el código del IMCA, del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. Código que ustedes, pues no sé si ya lo hayan manejado, pero no se preocupen. En el siguiente curso que llevan de estructura metálica, ahí lo tienen que ver. Y ahí, pues, cargar todos estos perfiles. Estos cierres son los equivalentes en el código americano a los shape, a los W, ¿sí? Es el equivalente al código americano, lo que se conocen como Ws. Entonces son, nada más que en México se denominan como IRs, y aquí vienen en milímetros, ¿no? Milímetros por su peso metro lineal. Entonces es la especificación. Bueno, aquí están. No los vamos a ocupar, nada más les estoy diciendo ahorita dónde están. Más adelante, si ustedes quieren agregárselos en alguna geometría que vayan a ocupar, ningún problema, bueno, de aquí los pueden tomar. También tenemos los rolados en frío, Coleman Steel, y de madera. Vienen en Estados Unidos, la producción de madera es fuerte, y se tienen pues ciertos elementos de madera ya también prefabricados, esos tipos de polines y de maderas. Y bueno, pues aquí están, timber, es madera. Y también se tienen de códigos americanos algunos perfiles para aluminio estructural. No todo el aluminio es estructural. Acuérdense que el aluminio, pues en México se acostumbra mucho en ventanas, todo eso, herrería, ¿no? Pero ese no es aluminio estructural. Hay un aluminio que sí es estructural, que sirve para fabricar estructura, que es el que viene aquí en estos códigos. ¿Y por qué el aluminio? Diría alguien, bueno, ¿y por qué el aluminio? Está raro, ¿no? No, lo que pasa es que en algunas obras que se hacen en el mar o en algunos ambientes muy agresivos donde el acero queda muy expuesto al salitre y se puede oxidar y va a tener problemas, pues se puede optar por construirla no con acero, sino con el aluminio para que no sea tan atacado por este tipo de cuestiones y bueno, pues dure más tiempo, ¿no? Pero, y también sea más ligero, porque el aluminio también tiene esa particularidad que su peso específico es un poco menor y la estructura es un poco más ligera, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que aquí vienen estos 4 materiales: acero, rolados en frío, timber y aluminio, de donde hay algunos manuales, ustedes pueden cargar ciertos elementos. ¿Sí? Bien, voy a cerrar, me voy a ir al siguiente, que es en las bases de datos, me voy a ir a definir. Y aquí es donde sí tenemos la opción que nos da el programa para definir secciones sólidas.
secciones que obviamente pues se puede entender son más para el concreto. ¿Por qué? Porque de hecho por default, ¿no? Te pone aquí material concreto y te pone una sección que sí va a ser circular, una columna circular, y tú ya le defines el diámetro que quieras. En nuestro caso aquí vamos a definir las secciones que vamos a ocupar para agregar a la geometría que tenemos. En este caso tenemos, por ejemplo, la sección central de columnas que está quedando de 65 por 80, que es la sección para que ya pasó los desplazamientos, y entonces aquí la cargo. Voy a procurar que la dimensión mayor, este esquema, esta figura que tengo aquí, se observa que la dimensión mayor es Y y Z es la menor, y eso voy a tratar de respetarlo en el sentido de que si esta es la dimensión mayor de esta columna, entonces lleva a ser 80, que aquí como estamos manejando metros serían 0.8, y la dimensión transversal 0.65. Metros y metros. Y ojo, aquí en material le voy a dar clic y debe de aparecer el material que yo di de alta, lo escojo y entonces lo agrego. Le doy clic aquí en agregar. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy matando dos pájaros de un tiro. Ya que la agregué, aquí aparece, voy a cerrar. Aquí aparece la sección, que es de 80 por 65 y es un concreto. ¿Sí? Entonces, definí la sección, pero no nada más eso, también definí de qué material va a ser construida esa sección. Y entonces aquí ¿cómo la asigno? Esta sección, ¿cómo la asigno a las columnas? Aquí es donde vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Voy a activar View. Voy a activar los Node Points. Siempre que queramos, este menú es muy importante, el menú de View y Label Settings. Y voy a activar el Node Points para que se vean, ¿no? Donde andan las conexiones. Y que queden ahí activos. Ahora, la otra cuestión es, esta sección es nada más para columnas. Entonces, voy a seleccionar solo las columnas. ¿Cómo le hago para seleccionar solo las columnas? Voy a hacer una selección y aquí tenemos barras y le voy a poner es paralela al eje ¿qué? Al eje Y. Y voy a cortar esta imagen. Es decir, me voy aquí a vista y me voy aquí donde dice que solo se quede lo que ahorita está marcado. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Me estoy quedando con las puras columnas. Pero esta sección no es desde abajo hasta arriba. Y de hecho, voy a poner en planta, creo que nada más son las columnas centrales. Entonces voy a escoger una ventana donde nada más selecciono estas, ¿sí? La pongo en isométrico y ahí está. Diría alguien, no, pues ya, esta sección cárguesela a estas. No, espérame, porque estas nada más son hasta qué piso. Hasta el piso 3. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a cortar esta vista y me voy a ir a una vista lateral y entonces voy a abrir estas. Y ahí está, no, miren, nada más están seleccionadas hasta los primeros 3 niveles. Y entonces esta sección se la cargo a estos elementos. Voy a decir asignarlos a los elementos que están seleccionados. Y ahí se asigna. Y bueno, no sé ahorita qué hizo ayer, pero hizo una cosa que salió. Pero ese es el modo de asignarlo. Yo creo que con ustedes no les pasó eso. Y se asigna esa sección a esos elementos. ¿Sí? Me sacó, bueno, vuelvo a entrar y lo vuelvo a hacer. Pero ese es el modo de hacerlo. No sé si ustedes sí lo harían. Vamos al ejercicio. ¿Mm?
Vamos aquí, ¿no? ¿Cuánto tenía la sección? En concreto, ¿cuánto tenía? ¿A ustedes no les hizo eso? No es que no va a venir, ¿no? Iniciamos en la sección de cuánto? 80. ¿Qué? 65, es un concreto seque. Según lo agrego, ya, ¿sí? Y y déjenme aquí y lo asigno. Cuando asigno, decíamos que vamos a seleccionar qué. Sí, ¿no? Y que nos íbamos a quedar con estas. Inclusive que íbamos a seleccionar a estructura, ¿verdad? Que se vean los nodos. Selecciono, vuelvo a que dejar nada más las columnas centrales, como la vista lateral, y decía yo que pues esta sección la voy a asignar nada más aquí tomo la sección. Aquí hay varios procedimientos, tal vez aquí se me olvidó mencionar que, bueno, asigno según los elementos que están seleccionados, de nada más le doy clic aquí en asignar y cargo la sección ahí a esos, ¿cómo se llama? A esos elementos. Ay, me volvió a sacar, bueno, pues ahí no me está dejando de ese modo. Bueno, pero bueno, ¿a ustedes no les está haciendo eso? Bueno. No, profesor. ¿Eh? No. Bueno, cárguenselos así las demás secciones a toda la geometría. Y una vez que ya se cargan la sección, pues ya podemos continuar, ¿no? Entonces aquí, pues, no sé por qué no me está dejando ahorita, pero me sacan. Aquí es punto ¿qué? Es punto 80, punto 60 y chingados, 65, ¿no? Punto 65, agrega. A lo mejor déjenme definirle otra sección. Ah, ok. También, bueno, vamos a hacerlo de este modo. Esta es otra manera de hacerlo. No es tan... lo que podríamos hacer primero es seleccionar esas columnas. Vamos a hacerlo en las vistas. Vamos a ver si así nos deja. Que lo debe de hacer del otro modo. Si ustedes lo lograron del otro modo, sí háganlo. Para traves, para columnas, para todo es por manejo de ventaneo nada más. Y lo hacen así. Bueno, en el caso mío, que no me está aquí dejando, bueno, voy a intentar. Este es otro modo de matar el gato, de hacerlo, ¿no? Entonces aquí, nada más que aquí lo que voy a dejar es selecciono, ¿cómo le decimos? Seleccionar paralelo, ¿no? Allí corto la vista, pues este procedimiento se le llama cortar ventana o dejar nada más estas cosas. Voy a poner otra vez los nodos, que me ponga la referencia, para no perderme, ¿no? Porque si no lo pongo, nomás aparecen los pisos. Lo voy a poner en planta y vamos ahora a cortar aquí para que nos quede nada más la parte central. ¿Sí? Ya está. Y de aquí me voy a ir ahora a seleccionar estos elementos. Y fíjense, ahorita que ya los tengo ahí seleccionados, ahora voy a hacerlo de la siguiente manera, o pues a ver si así me deja, ¿no? En mi caso. Entonces, defino la sección ya, pero lo selecciono previamente.
Estos ya están, digo, no, pues estos van a ser de esa sección. Lo voy a ir aquí a la rectangular y ahora desde punto 80 por punto 65. Punto 65. Y me voy a ir al material, es concreto clase 1. Ahora fíjense en lo que voy a hacer. No le voy a dar clic en agregar, le voy a dar clic en asignar. Esta opción se activa como la tengo ahorita. Es decir, si yo ya estoy seguro que estas secciones van a ser con estas dimensiones, aquí de una vez la asigno. ¿Qué significa esto? Que de una vez la va a cargar aquí y también la va a asignar a la geometría. Me va a evitar el que yo estaba haciendo, era primero la cargaba aquí y luego la asignaba a la geometría. Aquí ya todo lo puedo hacer en un mismo paso. Le doy a asignar, ahí sí ya me dejo. Y ¿qué pasó? La carga aquí y la asigna a la geometría. Este es otro procedimiento. Tal vez me pueda ahorrar ahí un paso. Y bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, ahorita sí me dejó, ¿no? Pero con el otro también no creo que, y yo creo que también ustedes pudieron haberlo hecho con el otro, no tiene mayor todo. Eso que nada más es un detalle que me generó en mi versión que tengo, ¿no? El programa. ¿Sí se entiende? ¿Estamos? Bien, estas de este piso, del piso de arriba, estas voy a cerrar aquí. Pues de una vez vamos a asignarlas. Las de abajo son de 80 por 65. Creo que las de la parte de arriba son del siguiente piso, son de 65 por 45. Es como tuvieron que quedar. Las de abajo quedaron de 80 por 65 y las de los pisos cuarto y quinto de 65 por 45. Con esas pasan los desplazamientos. Entonces, ¿qué hago? Aquí, bueno, puedo hacer una inversa de la selección. Aquí en seleccionar, en barras, tenemos inversa. O sea, que lo que esté marcado se desmarque y lo que no esté marcado se marque. Entonces, ahora estas que tengo marcadas, pues sí, ¿verdad? A esas les voy a agregar, defino, rectangular también, una sección rectangular, concreto. Y defino la siguiente sección, que en este caso de cuánto es para esta parte, son, dijimos, de 45 por 65. Entonces aquí serían punto 65, punto 45. En el lugar de agregar, le voy a dar a asignar porque ya sé que son estas. Entonces, de una vez, punto 65, punto 45, concretos 1, de una vez asigno. Y ya las cargo. Fíjense cómo aquí ya aparecen las dos secciones. Si le doy clic abajo, bueno, me marca las de abajo. Si le doy clic en esta, me marca las del piso de arriba. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Entonces, esas son las opciones de asignar estas secciones. Es como lo vamos a ir haciendo. Ahora, pues, todo depende del control de manejo de ventana, ¿no? Voy a retornar una vista general, donde obviamente ya están cargadas estas, las del piso de arriba, las de planta baja. Me están faltando las del perímetro. Bueno, igual podemos proceder. Primero hago una selección paralela de arriba, corto esta vista. Ya me quedé con puras columnas. Ahora pongo una vista en planta. Selecciono las centrales.
hago una inversa de selección. Ahí están las del perímetro, ¿no? Ahí están todas las columnas de la parte perimetral. ¿Qué hago? Corto. Pongo una vista frontal. Y ahora voy a asignar todas las hasta el tercer nivel, pero solo las del perímetro. ¿Qué dijimos que esas iban a ser de cuánto? De 65 por 80. Perdón, 65 por 50. Entonces defino, es punto, ¿qué dije? 65 por 65 por 50. Aquí está, 65 por 50. Entonces aquí, punto 50. Punto 65, ojo, concreto, clase ¿qué? Clase 1, y si observo mi imagen de fondo, es correcto, de una vez las que las asigno. Ya se cargaron, cierro, hago una inversa de ¿qué? De selección. Ahora genero la siguiente sección que sería para estos pisos. ¿De cuánto es? De 45 por 40. Ahí lo estoy viendo, son de 45 por 40. Punto 45. Punto 40. Concreto clase 1. Y de una vez lo asigno, porque es para estas, ¿no? Ahí están ya. Ya acabé con todas las columnas, ¿no? Ahí están las de la planta baja o hasta el tercer piso del perímetro. Luego vienen las de los pisos de arriba. Y bueno, ahorita estas no se van a ver porque ahorita quité las centro, ¿no? Donde están las columnas perimetrales, pero pues puedo volver a poner una vista general hoy de toda la estructura. Ahí están, ¿no? Son las centrales del piso de arriba, en los siguientes dos niveles, las del perímetro y las del perímetro de los siguientes dos pisos. Ahí está. ¿Qué me está faltando asignar ahorita? Las traves, ¿no? Para hacer las traves, ¿qué podemos hacer? Selecciono paralelo al eje ¿qué? Perdón, paralelo al eje Y, hago una inversa y ahí me quedo con todas las traves. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Hago un corte de vista, lo pongo en planta y aquí pues desmarqué todas las secciones porque no todas van a ir con la trave, no todas son de las secciones que necesito. De hecho, las traves creo que manejo, ya finalmente estoy dejando dos secciones, porque también aquí abajo se necesita un poquito más gordita y la dejé de 40 por 65 y en los pisos de arriba de 35 por 65, no es necesario que sea tan gorda, ya en los pisos cuarto y quinto. Entonces yo creo que aquí vamos a asignar primero la sección de 40, ¿por qué? De 40 por 65, ¿no? ¿Sí?
Qué entusiastas están. Bueno, ya le dejo ahí. Ya eso lo veo el lunes. Continúo. ¿Sale? Hasta luego. Profesor, Sí. ¿podría poner tantito las propiedades de el concreto clase 1? Es que creo que me salen otras unidades a mí. No sé si algo le moví o algo raro. La ventanita del concreto clase 1. Ajá. Ah, ok, para lo que es Sí, del stat. Sí. Nada más eso, por favor. Antes de que se vaya. Aquí tenemos esto. ¿Lo edito? Sí. Aquí está. Sí. Son tonelada metro cuadrado. Ah, ya. Sí, es que me estaba saliendo en kilonewton, pero ya vi, ya lo puedo cambiar. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Normalmente el cambio para esas unidades es aquí, en esta escuadrita. Por eso les decía que cambiaba de aquí a metro. ¿Sí? Es aquí donde lo tienes que cambiar. Sí, ahí para donde que le se cambié. cambie en Sí, estaba en kilonewton. Ah, sí, cuidado. Creo que lo hice antes, por eso les dije que lo cambiaran, para que ya cuando entráramos aquí ya no tuviéramos ese detalle. ¿Sale? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Bueno, Profesor, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? yo tengo una duda, pero con respecto a lo que es la memoria. Sí. Porque, bueno, me di cuenta de un error que tenía, entonces al corregirlo, bueno, sigue estando bien el edificio, pero no sé si para la segunda entrega tenga que indicarle el cambio que hice o... Sí, por favor, todo lo que es lo que ustedes vayan corrigiendo, que hayan encontrado, bueno, que esté mal, pues sí, se tiene que reportar, ¿no? Por favor. De acuerdo. Y está bien porque, insisto, pues ahorita están aprendiendo esto, o sea, no es, espero, es para muchos, pues es la primera vez, ¿no? Que lo están haciendo, entonces pues tienen que ir haciendo así. Permítanme. Después si hay alguna cuestión de lo que vimos ahorita el día de hoy, estoy concluyendo para continuar el lunes.